estimado ministro, José Villena, señor Especiani, señora Cifuentes, señor Jacob, estimada Carmen, Julio, muchas gracias por la invitación, asistentes todos. La verdad, lo que quiero ahora es presentarle algunos datos que dan una idea de lo que ha pasado con el empleo y los ingresos y la estructura de los mercados laborales en los países andinos, básicamente en la última década, como ha mencionado Carmen, han habido transformaciones importantes y veremos si es que esas son suficientes para enfrentar los grandes desafíos que tienen los mercados laborales. Empezamos con una visión de lo que está pasando en el mundo. América Latina no es ajena a lo que ocurre en el mundo. Ustedes saben que el empleo, lo que ocurre en los mercados laborales, depende mucho de lo que ocurre en los mercados de producción. Y lo que está pasando en el mundo es una crisis, ¿no es cierto? Hay una crisis global que ha tenido varias etapas. En una primera etapa se desencadenó la crisis como en el 2008, una respuesta fiscal y de estímulo coordinadas. Se observó una recuperación leve. Luego se empezó a hablar de una segunda etapa que es real, que aumentó el déficit público, sobre todo por el salvataje de los gobiernos a algunos fondos de crédito sobre todo, y problemas de deuda soberana en algunos países, mayores medidas de austeridad, reducción del estímulo fiscal y flexibilización de políticas monetarias en algunos países. Hasta ese momento las economías emergentes no habían sentido tanto las repercusiones, se empiezan a sentir más las repercusiones y se observan indicios de debilitamiento hacia fines del 2011. Se habla ahora de una tercera etapa, todavía no está claro si eso va a ocurrir, pero es posible. La industria financiera sigue en riesgo a nivel mundial. Se habla de una posible segunda caída del crecimiento y del empleo y ya se han empezado a reducir predicciones de crecimiento para el 2012. En América Latina la situación no está tan crítica, pero hay algunas señales. Podemos citar dos informes. La CEPAL, por ejemplo, ha mencionado que el 2011 ha sido un año satisfactorio ante un escenario complejo. Sin embargo, prevé que el impacto de la crisis sobre los países de la región será diferenciada dependiendo de su inserción comercial y financiera, su posición fiscal, su posición externa y la dependencia de los flujos de remesa y de turismo, básicamente cómo se insertan a nivel internacional. El Fondo Monetario ha dicho a fines del año pasado de que América Latina se sigue beneficiando de doble viento a favor, todavía existe liquidez mundial y precios de materias primas favorables. Sin embargo, ha advertido a inicio de este año de que este viento será ligeramente más débil que en el pasado reciente. Por eso es que esta tercera etapa todavía está en interrogante, no es claro si se va a llegar a concretar en nuestra región y sobre todo la magnitud que tendría. Siguiente, ¿cómo le va a los países andinos? En esta situación, como dije, el doble viento a favor ha operado de manera importante. El periodo 2005-2010 ha sido un periodo de crecimiento de más de 5%, me parece que fue 5.2%. Y se prevé, según el Fondo Monetario, que el 2010-2015 todavía tendríamos un crecimiento de toda la región andina de 4.9, o sea, es un crecimiento significativo, considerable, que en este gráfico no se aprecia porque empezamos en el 80, pero es así como crecía la región hasta fines de los 70, más o menos mediados de los 70, más o menos 4 o 5% venía creciendo como 3 décadas. En los 80, con la década perdida, caímos y bueno, teóricamente estaríamos recuperando el paso. Ese es un primer escenario que es importante tenerlo en cuenta por las repercusiones que tiene en la economía y en los mercados laborales. Segundo tema que me parece importante mencionar es el tema del bono demográfico, es el gráfico a la derecha superior. Por las transformaciones demográficas que tienen nuestros países,
el ratio, la relación de dependencia, es decir, el número de dependientes por cada trabajador, por cada perceptor de ingreso, va a caer o la inversa va a subir hasta el año más o menos 2030. Y de ahí va a empezar a caer. Tenemos entonces un escenario a favor desde el punto de vista económico y un escenario a favor desde el punto de vista demográfico. Tercer escenario que parece interesante hacia futuro es el tema de la tecnología. Se observa que a inicios de la década 2000 el número de líneas móviles por cada 100 habitantes era 5 en los países andinos, llegó a 96 al 2010. El porcentaje de población que usa Internet era 3% en el 2000 y llegó a 33% en el 2010, y se prevé que llegará a 61%, me parece, en el 2020. Esto es importante no solamente por los síntomas de modernidad que trae el uso de las tecnologías, sino sobre todo por el boom de productividad que trae el uso de tecnologías en los mercados laborales, ¿no? Trabajar con tecnologías es diferente a trabajar sin tecnologías en términos de producción y de productividad. Quería además mencionar este tema de la transformación demográfica. Digamos, ahí hemos añadido algunos gráficos de cómo va avanzando la estructura etaria. Si hasta el año 2010 el énfasis en 0 a 9 era importante porque la cohorte demográfica más importante estaba justamente en esas edades, a partir del 2010 cambia, es la cohorte de 10 a 19 años la que será más importante en términos demográficos, y seguirá avanzando hacia el 2020, la que será más importante será la del 20 a 29. Si uno mira en el cuadro qué ha pasado entre 1950, 2000 y 2050, las proyecciones de CELADE, ¿no?, del Centro Latinoamericano de Demografía, lo que encuentra es que la proporción de niños habría bajado desde 1950 de 42% y se reducirá en el 2050 a 18%. En cambio, la proporción de adultos de 30 a 64 subirá de 29 a 45%, y la proporción de adultos de 65 a más subirá de 3% en el 1950 y 5% en el 2000 a 17% en el 2050. Eso trae bastantes desafíos y retos para la estructura de la protección social. Siguiente. Ahora bien, en términos de mercados laborales específicamente, la OIT publica un informe que se llama Global Employment Trends, sigla GET, y predicen un escenario expectante. Digamos, la tasa de desempleo para la región latinoamericana no subiría, fluctuaría alrededor del 7% hasta el 2016, si todo lo demás permanece constante, y la tasa de ocupación, el ratio empleo-población, subiría de 61 a 62% entre el 2010 y el 2016. Entonces tendríamos un escenario expectante también en términos de empleo, no, digamos, bastante moderado, pero expectante, ¿no? Siguiente. Siguiente. No, sí, está retrocediendo. El desempleo en los países de los países andinos es un poco más alto que el desempleo en América Latina, pero sin embargo sigue su tendencia. Se ha reducido de manera tendencial de aproximadamente 12% a inicios de la década a menos de 10%, digamos 8,5% a finales de la década, digamos a fines del 2011. Siguiente. Una variante importante en el tema del desempleo es la segregación por edad. Si uno mira los países, el desempleo juvenil duplica y hasta triplica el desempleo de los adultos, y sobre todo en algunos países como Colombia, donde las cifras de desempleo juvenil superan el 20%, ¿no? Que es, en algunos países en Europa el desempleo juvenil ha llegado a superar el 40%, y por eso es que la OIT este año ha llamado
una catástrofe el tema del desempleo juvenil en algunos países como Grecia y España. Siguiente. El desempleo, la tasa de desempleo en los países andinos ha evolucionado de manera relacionada con el índice de producción. Las barras son el porcentaje de crecimiento de la producción y la tasa de desempleo es la línea. Entonces, básicamente, si se crece menos de 4% o menos de 3%, el desempleo sube. Eso es lo que dice la relación entre estas dos variables, ¿no? Siguiente. Ahora bien, ¿qué ha pasado con los salarios? Tenemos dos indicadores aquí, los salarios medios reales producidos por encuestas de hogares. Son cifras preliminares de un informe que está por publicar la OIT a nivel global, un informe mundial sobre salarios. Y lo que observamos es que en el caso de los países andinos hemos tenido un crecimiento en términos reales, digamos, algo de Ecuador, que ha tenido, digamos, o sea, ha estado prácticamente estable. En el resto de países ha habido un incremento en los salarios medios reales, ¿no? Perú de 100 a 117, Colombia de 100 a 128, Venezuela de 100 a 135, aunque ahí hay temas que tienen que ver con el tema de la inflación y del ajuste de la inflación que hay que hacer, pero estos son datos reales que se han descontado la inflación ya. Los salarios mínimos han evolucionado también de manera positiva en algunos países más que en otros. En Ecuador, por ejemplo, que es la línea verde, ha evolucionado más que el promedio. En Venezuela subió y cayó luego por el tema de la inflación a partir del 2007. Para tranquilidad del señor ministro, no está todavía el incremento del junio próximo, pero ahí va a subir Perú seguramente. Bueno, ahora bien, el tema de, digamos, estas tendencias contrastan un poco con la estructura de los mercados laborales de la región, ¿no es cierto? El problema no es tanto las tendencias, que han sido bastante positivas, el tema es que los desafíos que plantea la estructura de los mercados laborales son bastante complejas. Para tomar una foto de esta complejidad, miramos los datos de empleo informal que ha producido el panorama laboral 2011. Veo que ustedes en sus carpetas tienen el panorama laboral 2010, pero en la internet pueden bajar el del 2011, creo que se nos agotó. Ahí tenemos datos de esta nueva definición de empleo informal que ha acordado la Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo, ¿no? Miremos el 2009, cómo se leen estos datos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la proporción de empleo informal respecto al total no agrícola es 69.5%, tiene tres componentes. Hay empleo que viene del sector informal, que era lo que antes nosotros calculábamos solamente. Ahora es añadido empleo informal en el sector formal. 18% existe empleo informal, básicamente sin protección social, 18%, y un componente digamos, de 3.1 que proviene del servicio doméstico. No es que la tasa de informalidad en el servicio doméstico sea 3.1, sino que, dado que el servicio doméstico explica como 4% del empleo, 3.1 de esos son como informales, y eso contribuye en 3.1 a la cifra total de informalidad. Lo mismo en Perú, 69%, estas son las cifras publicadas ya por el panorama laboral, de acuerdo a la última conferencia de Estadística del Trabajo, ¿no? Siguiente. Gran parte del problema de la estructura tiene que ver con este gráfico. Nosotros tenemos, si ustedes se fijan, las líneas amarillas, lo que encontramos son tres grandes estructuras que distingue el panorama laboral del 2011, ¿no? La proporción de asalariados, la proporción de no asalariados y la proporción de servicio doméstico, que debería estar dentro de asalariados, pero el panorama toma esa diferenciación. Casi todos los países, si ustedes se fijan, la proporción de asalariados en el empleo total fluctúa alrededor del 50-60%. Eso quiere decir
de que la proporción de no asalariados está entre el 50 al 40%. Casi toda la legislación laboral se concentra en el público asalariado. La proporción de trabajadores no asalariados usualmente no son cubiertos por las leyes laborales, y cuando son cubiertos a través de leyes específicas, ¿no es cierto? Y dentro de los asalariados tenemos entre un 10 a 20% que es empleo público, y el resto es empleo privado. Y dentro del empleo privado un componente considerable, dependiendo del país, es sobre todo microempresa, ¿no? Que tienen en algunos países como Perú regímenes laborales especiales, y la gran empresa también tiene algunos regímenes laborales especiales en algunos países que tienen efectos sobre el tema de la seguridad social. Por ejemplo, la ley MIPE tiene el tema de la pensión, en el caso de Perú, como opcional, ¿no? El punto central es que la estructura de nuestros países, con un mercado de trabajo no asalariado bastante considerable, hace complejo enfrentar este reto del aseguramiento y de la protección social para todos. Un enfoque que ha sido predominante en los años anteriores es que tratemos de, digamos, hacer algunos cambios en las normas de los asalariados para que los no asalariados puedan entrar a ese mercado. Por las dimensiones que tiene este grupo, este colectivo de no asalariados, es difícil que eso sea posible en el corto plazo. Es necesario trabajar directamente con los no asalariados, trabajar directamente con su productividad y con legislación específica para su cobertura. Lo mismo pasa con el servicio doméstico. En algunos países tienen regímenes especiales y es necesario también incorporarlos en la legislación. Finalmente, esto tiene implicancia, esta estructura de los mercados laborales tiene implicancia naturalmente sobre la cobertura y el alcance de los sistemas de salud y pensiones. Los datos del panorama laboral del 2011 muestran que, sobre todo en el caso de las pensiones, los países para los cuales hay datos, Colombia y Perú, el déficit es enorme, ¿no? 14% para el servicio doméstico, 38% para Colombia en el caso de pensiones y 38% de cobertura para Perú. Significa que estamos con más de 60% de déficit ahí. Y los déficits son claramente más fuertes en establecimientos de 5 a menos, en no asalariados y en servicio doméstico, ¿no? Ahí hay un tema. La forma en la cual la salud ha ganado cobertura también es un tema importante a considerar. Antes de terminar, y como yo soy fanático del tema juventud, he hecho un gráfico por edades que va a salir publicado pronto en un libro de la oficina. Esto que tiene que ver con la cobertura de salud por tipo de régimen en Perú, el SIS, el Seguro Integral de Salud, la cobertura de salud y la cobertura de otro tipo de seguro, como seguros privados o seguros más de tipo como militar policial, etcétera, ¿no? Lo que se observa es que salud, por ejemplo, hasta los 18 años se reduce un poco, es alto, se reduce, básicamente porque están cubiertos por los padres, y de ahí comienza a subir a medida que comienza a incrementarse el asalariamiento entre las personas jóvenes, y eso llega a su límite como a los 30 años. El Seguro Integral de Salud es parejo a partir de los 18 años, también cae después de la cobertura general, y luego se estabiliza, y luego los otros seguros no representan más del 5 o 6% de todo. Ahí hay todo un tema importante a considerar, porque los jóvenes a veces no perciben la necesidad de asegurarse, y por otro lado los sistemas tampoco están pensados para incorporar jóvenes. Nosotros con Julio hicimos un seminario, taller de diálogo intergeneracional hace un tiempo, y nos descubrimos que la definición de joven desde el punto de vista de la protección social es que no le ha pasado nada. Entonces, el que ya es adulto es el que le ha pasado, independientemente de la edad, ¿no es cierto? Entonces,
comienza a pensar en la protección social cuando le pasó algo. Pero cuando empieza a pensar en la protección social, los sistemas tampoco están muy preparados para incorporarlos, ¿no es cierto? Entonces creo que esos son dos grandes ejes de la discusión también, cómo incentivar la cultura de protección social entre la juventud. Pues digamos, no vamos a pensar de que el tema de pensiones se va a solucionar solo considerando a una generación, tiene que ser un trabajo intergeneracional. Y por otro lado, trabajar regímenes atractivos para que los jóvenes vean que es posible lograrse un futuro protegido a partir de su trabajo. Muchas gracias.